Hola a todos, ¿cómo están? En esta tutoría vamos a abordar el contenido que vamos a ver en la tutoría presencial número 3, que es el próximo sábado. Vamos a abordar lo que es la unidad número 3, que serían las funciones con valores vectoriales. Los objetivos generales y específicos de esta unidad son los siguientes. Vamos a aplicar conceptos de curvatura, torsión, longitud de arco, a la mecánica física y los conceptos de gradiente, divergente y rotacional a campos vectoriales. Estos conceptos los vamos a ir analizando o ir viendo a medida que vayamos avanzando en la tutoría. Y los objetivos específicos, ustedes puedan determinar la longitud de arco y conocer los elementos que subyacen en la descripción de las curvas planas y en el espacio. Distinguir entre campos escalar, campo vectorial, desarrollar habilidades para resolver los problemas donde se involucran esas funciones vectoriales de variables vectoriales, ¿verdad? Y pues otro objetivo específico es que aplicar el operador Nabla para la definición e interpretación física de la divergencia y rotacional de un campo vectorial. Entonces, esta tutoría pues la vamos a hacer con el objetivo de que ya se lleve una idea de lo que vamos a ver en la tutoría presencial, como repito, para que los conceptos pues los entendamos un poco mejor. Entonces, vamos a comenzar con esta unidad. Como ya lo dijimos anteriormente, vamos a ver una serie de conceptos y los subtemas son los siguientes: longitud de arco, campo vectorial, divergente y rotacional de un campo vectorial, y al finalizar está una sección que está dedicada a ejercicios y problemas de esta unidad. Entonces, lo que vamos a ver ahorita pues es lo siguiente. Bueno, acá está el índice de lo que vamos a tratar ahora, ¿verdad? En la longitud de arco vamos a ver la tangente unitaria, la normal principal y los vectores binormales, el vector binormal mejor dicho, y vamos a darnos cuenta que estas van a ser las fórmulas de Frenet-Serret, ¿verdad? Luego curvatura, torsión, y en el campo vectoriales vamos a ver campo vectorial gradiente, líneas de flujo. En la divergencia rotacional de un campo vectorial, pues la divergencia rotacional, y fórmulas en las que también interviene el operador NAP. Y la unidad 4 pues era lo que mencionaba, ¿verdad? De ejercicios y problemas propuestos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es hablar un poco a qué se refiere con la longitud de arco. Si nosotros tenemos una curva descrita por la transformación f en un intervalo cerrado a, b en el conjunto de Rn, entonces vamos a considerar una partición de ese intervalo. Una partición es dividir el intervalo en n partes, ¿verdad? No necesariamente iguales. Entonces, puede que alguna partición usted la pueda hacer con las partes iguales, pero pues eso sería una partición, ¿verdad? Dividir el intervalo a, b en este caso k partes, en k partes, donde acá nos dice t sub i, donde i va desde 0 a k, entonces, donde t sub 0 va a coincidir con a, y el extremo t sub k va a coincidir con b, ¿verdad? Con el extremo superior. Entonces, o mejor dicho, toda la partición de a, b va a definir una poligonal constituida en los segmentos rectilíneos de la función evaluada en t sub 0 a la función evaluada en t sub 1, ¿verdad? Entonces, recordemos que estamos haciendo una partición de esta curva, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar estos valores de t sub i en cada una de las funciones, y lo que vamos a construir son líneas rectas o segmentos, ¿verdad? De líneas rectas que van a ir justamente desde el punto f evaluado en t sub 0 al punto f evaluado en t sub 1, y del punto f evaluado en t sub 1 al punto f evaluado en t sub 2 hasta el punto f evaluado en
T sub K-1 hasta el punto F evaluado en T sub K, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a hacer, y en la figura que nos está indicando, que sería esta, pues eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Vamos a hacer segmentos rectilíneos que vayan desde esos de las funciones evaluadas en los puntos que nosotros, en la partición que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Entonces lo que vamos a construir es una especie de polígono, ¿verdad? Claro, al final si cerramos con pues tendríamos un polígono. Entonces lo que se tiene que, o lo que se denota como la longitud de arco poligonal por L sub P, es la sumatoria desde igual 1 hasta acá de los valores absolutos de los f evaluado entre sub i menos f evaluado entre sub i menos 1, ¿verdad? Es decir, se van sumando todas esas longitudes, ¿verdad? Se van sumando todos estos segmentitos, y a esa suma se le va a llamar la longitud de arco, ¿verdad? En este caso sería la longitud del arco poligonal, ¿verdad? Entonces pues esa es la idea intuitiva de la longitud de Sever. Recordemos que a medida que nosotros vayamos haciendo una partición un poco más fina, ¿verdad? Si nosotros a la partición anterior le agregamos más puntos, entonces vamos haciendo la partición más fina, y a medida que vayamos haciendo esa partición más fina, la longitud del arco poligonal pues va a ser más aproximada a la longitud exacta de la curva, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos explica acá. Y tenemos esta definición. Nos dice que la curva C, descrita por la transformación f en el intervalo b, se dice que es rectificable si L sub p, donde p pertenece a las particiones, al conjunto de todas las particiones del intervalo b, eso hasta p, ¿verdad? Entonces tiene una cota superior. Entonces, si C es rectificable, la longitud de L de C, la longitud de L de C o L de C es el supremo de todas estas longitudes, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces, es decir, ese L que está acá va a ser el supremo de todas ellas. Entonces, esta longitud de curva se conforma a la idea intuitiva que antes habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, como L sería una cuota superior de todas estas longitudes de las curvas poligonales, entonces se tiene que la longitud L sub p de cualquier arco poligonal, pues tomada de esa partición, ¿verdad? Entonces que L es mayor o igual. Entonces, si nosotros tomamos un epsilon mayor que 0, va a existir una partición P en ese intervalo, tal que esa longitud de la curva, longitud poligonal de la curva, va a estar entre el supremo y L menos el epsilon, ¿verdad? Entonces, lo que sería, pues, decir que L es el supremo, ¿verdad? De todas esas longitudes. Entonces, luego tenemos que si nosotros hacemos un refinamiento, lo que había mencionado anteriormente, nosotros hacemos un refinamiento de la partición, es decir, tenemos P sub 1 y a P sub 2, ¿verdad? Le añadimos algunos puntos a la partición de P sub 1, es decir, vamos a tener la partición P sub 2. Entonces lo que vamos obteniendo es que la longitud de todos esos segmentos en la partición P sub 1 va a ser menor que la longitud de todos los segmentos en la partición P sub 2, ¿verdad?
Entonces a este P2 le llamamos un refinamiento de P1, es decir, P2 tiene más puntos que P1, ¿verdad? Entonces ese teorema, bueno, que está ahí, nos dice que si P2 es un refinamiento de P1, entonces sucede esto, es lo que estamos hablando anteriormente. Luego lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, ahí tenemos un lema. Entonces la función vectorial g es continua sobre el intervalo cerrado. Entonces para cada epsilon mayor que 0 hay un delta tal que g de t menos g de g1 de s1, g2, es decir, esta n-ada es menor que epsilon, ¿verdad? Sería, en este caso sería la norma, ¿verdad? Entonces, para todo t y desde s1 hasta s1 que pertenezcan a estos intervalos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo este lema. Y recordemos que en este caso lo que tendríamos por sería la función g, la función vectorial g, es decir, cada uno de sus componentes, evaluada en s1 hasta s1, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos en esta parte de acá. Entonces ahí se hace una demostración, ¿verdad? Luego más adelante nos define un teorema que nos dice que si el f tiene una derivada continua justamente en el intervalo b, entonces la curva descrita por f es rectificable y se tiene que L es igual a la integral de a hacia b de la norma de la derivada de f, ¿verdad? Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que nos está diciendo este teorema. Entonces si tenemos la hélice cilíndrica descrita por f, ¿verdad? Donde f es coseno de x, seno de x y x entre 2, pues sería coseno de y, seno de y y un medio de y acá. Entonces lo que nos piden es determinar la longitud L de arco de C del punto 1,0,0 al punto menos 1,0, medio. Entonces lo que nos pide es eso, y por ese teorema lo que vamos a hacer es la integral de la norma de la función, la derivada de la función desde a hacia b. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que desde este punto hasta este punto lo que tenemos que tener es saber en qué intervalo vamos a evaluar. Entonces en este caso, cuando tenemos este punto, a que es igual y, ¿verdad? Entonces acá tenemos 0, entonces un medio por y, el y tiene que ser 0. Y si verificamos en cada una de estas otras componentes, seno de 0, 0 y seno de 0 y coseno de 0, perdón, es 1. Entonces vamos a ir desde t igual 0 hasta cuál va a ser y, cuál va a ser el valor de y para que obtener este punto, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es ver, en este caso y tiene que ser pi, ¿verdad? Porque acá tenemos pi medio. Luego sabemos que el seno de pi es 0 y el coseno de pi es menos 1. Entonces tenemos que t, o la integral, va a ir desde 0 hasta pi, o ese va a ser el intervalo que nosotros tenemos como a, b en el teorema, ¿verdad? Entonces la solución lo que nos da es eso. Vamos a evaluar, al evaluar f en 0 nos da este punto, al evaluar la f en pi nos da este punto, ¿verdad? Entonces L va a ser igual a la integral de 0 a pi de la norma de la función, la derivada de la función. Recordemos que la derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno, ¿verdad? Y tenemos que pi, tenemos que la derivada de
de i entre 2, ¿verdad? Sería un medio, ¿verdad? Solamente sería un medio. Entonces vamos a encontrar la norma de f', que sería las componentes, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿verdad? En este caso tenemos seno al cuadrado más coseno al cuadrado más un medio al cuadrado, que sería un cuarto. Entonces sabemos que acá las propiedades de las razones trigonométricas, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, y 1 más un cuarto es 5 cuartos, ¿verdad? Entonces acá nos queda raíz de 5 entre 2. Y esto pues va a ser igual a la integral, ¿verdad? O mejor dicho, que la integral de este 0 a pi de raíz de 5 entre 2 es igual a la raíz de 5 entre 2 multiplicada por pi, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto es la longitud de arco de la curva C, ¿verdad? Entonces, este ejemplo ha sido pues aplicando este teorema que nos da acá, ¿verdad? El teorema nos dice que la longitud de arco es la integral de AB de la norma de la derivada de la función f, ¿verdad? De la misma forma, pues hay otro ejemplo en donde también piden determinar la longitud de arco, y tenemos una sección que es donde vamos a ver la tangente unitaria, la normal principal y el vector binormal. Entonces nosotros lo que tenemos es que si tenemos una función que está definida en el intervalo a, b, y esta función tiene una derivada continua distinta de 0 sobre este intervalo, entonces la curva C descrita por la trayectoria f, por la transformación f de a, b, la vamos a llamar una curva lisa. Y el vector tangente a esa curva, tangente unitaria a esa curva, lo vamos a denotar por t. En el punto f de t lo vamos a obtener dividiendo a el vector tangente f' de t por su longitud, ¿verdad? Y la longitud pues la tenemos haciendo la norma de la derivada de la función. Entonces el vector tangente unitario va a ser igual a el vector tangente f' de t, o la derivada de f, entre la norma de la derivada de f, ¿verdad? Entonces así vamos a obtener ese vector tangente. Y la longitud L de t de arco de esta curva, ¿verdad? De esta curva, entonces correspondiente a esa transformación que nosotros hemos tomado de f en a, t, va a ser dada de esta forma, ¿verdad? Desde a a t de la norma de la derivada de la función f, ¿verdad? Donde t pertenece a b, ¿verdad? Entonces ese número L de t es la distancia a lo largo de la curva de C del punto f de a al punto f de t, ¿verdad? Repito, ese t pertenece a este intervalo, ¿verdad? Entonces, nosotros utilizando el teorema fundamental del cálculo, nosotros tenemos que si derivamos L de t, lo que vamos a obtener es justamente la norma de la derivada de f, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos obtener utilizando el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Entonces, luego utilizando la definición que tenemos del vector de tangente unitario, del vector tangente unitario, podemos tener esta fórmula, ¿verdad? Que la derivada de la función es igual a la derivada de la longitud de arco, ¿verdad? De C,
multiplicado por el vector tangente unitario, ¿verdad? Entonces esas fórmulas pues también es bueno que nosotros las vayamos aprendiendo. Y tenemos, después de ver lo de la longitud de arco, podemos tenemos una serie de fórmulas que nosotros podemos analizar, deducir. Y también tenemos lo que se llama el vector unitario normal principal, ¿verdad? Que lo vamos a definir como la derivada del vector tangente unitario entre la norma de la derivada del vector tangente unitario, entre su norma. Entonces este vector pues va a ser un vector ortogonal al vector tangente unitario, ¿verdad? Entonces luego pues nosotros acá pues podemos escribir la segunda derivada de la función utilizando la longitud de arco, utilizando el vector tangente unitario y utilizando también el vector unitario normal principal. Entonces podemos hacer eso. Y pues acá hay ejemplos, ¿verdad?, donde lo piden determinar las componentes tangencial y normal, ¿verdad?, de la segunda derivada de f en el punto f de t de la hélice descrita por esta función. Entonces acá lo que se hace es tomar la función y derivar, ¿verdad? Entonces tenemos que la función es coseno de t, seno de t, un medio de t. Allí al derivar lo que obtenemos es la derivada del coseno es menos seno de t, la derivada del seno es coseno y la derivada de un medio de t es un medio, ¿verdad? Y sabemos por la igualdad que vimos anteriormente de que la derivada de la longitud de arco de L de t es igual a la norma de la derivada de la función. En este caso aquí tenemos la derivada y la norma de esta derivada sabemos que es un medio por la raíz de 5, ¿verdad? Este resultado ya lo teníamos anteriormente. Y la segunda derivada de la longitud de arco es 0, ¿verdad? Es 0, ¿verdad? Porque ese es un valor, ese es un número, ¿verdad? Entonces, de donde la componente tangencial de la segunda derivada de f de t es 0. Y el componente normal es el valor absoluto, digo, la norma de la segunda derivada de la función. Entonces nosotros acá volvemos a derivar, ¿verdad?, la función. Entonces si derivamos la función, lo que obtenemos es la derivada de menos seno de t es menos coseno de t. Y la derivada del coseno es seno, ¿verdad? Es menos seno, perdón. Y la derivada de un medio es 0. Entonces aquí hace falta un medio, ¿verdad? Digo, aquí hace falta el signo negativo. Y la norma de este vector es las componentes al cuadrado, pero acá nos quedaría coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t más 0. Y en ese caso la raíz de todo eso, ¿verdad? Entonces en ese caso nos queda la raíz de 1 y la raíz de 1 es 1, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se presenta una segunda solución a lo que se está pidiendo. Y nosotros podemos tener que si vamos a ver, si nosotros distinguimos las curvas a las curvas en R3, ¿verdad? Si restringimos nuestra atención a las curvas en R3, el plano que pasa por f evaluado en t determina por los vectores la tangente unitaria
y la normal, ¿verdad?, principal, se llama plano osculador, es decir, nosotros tenemos dos vectores que son ortogonales y el plano que contiene esos dos vectores se le va a llamar el plano osculador de esa curva en f de t, es decir, eso sería para cada valor de t, ¿verdad? Vamos a tener un plano osculador y el vector b, que va a ser el vector formado por el producto cruz de estos dos vectores, de la tangente unitaria y la normal principal, le vamos a llamar vector binormal. Y recordemos que la dirección de este vector la podemos obtener a partir de la regla de la mano derecha. Entonces va a ser un vector que va a ser ortogonal tanto a t como a n, ¿verdad? Y entonces junto a los tres vectores, ¿verdad?, tanto el vector tangente, el vector normal y el vector binormal, pues forman lo que se llama fórmula de Frenet-Serre, ¿verdad? O también se lo conoce como el diedro de Frenet, ¿verdad? Entonces este nombre también es bastante conocido, el diedro de Frenet, que justamente lo componen estos tres vectores. Por ejemplo, en cada punto de f de la hélice descrita por f, en el ejemplo 3, tenemos que el vector tangente es la normal es esto que tenemos acá, y el vector binormal es justamente este otro vector. Luego lo que está es en el contenido la curvatura y la torsión. La curvatura pues es que tanto se pandea la curva, es medir prácticamente qué tanto se pandea la curva en un punto, ¿verdad? Entonces por ejemplo, si nosotros tomamos dos puntos en el intervalo como b, es decir, t sub 0, t sub 1, y nosotros evaluamos esa función f en t sub 0 y en t sub 1, entonces la tangente en t sub 0 y la tangente unitaria en t sub 1 son dos vectores tangentes a la curva c en estos puntos, ¿verdad? Y la cantidad, que sería el valor absoluto que sería la norma de la tangente evaluada en t sub 0 menos la tangente evaluada, que sería la norma de la tangente evaluada en t sub 1 menos la tangente evaluada en t sub 0, es una medida de cuánto ha cambiado la dirección de la curva desde o entre la función evaluada en t sub 0 y la función evaluada en t sub 1, ¿verdad? Entonces obtenemos esta parte de acá, ¿verdad?, que al elevar al cuadrado podemos aplicar o distribuir esto, es decir, acá tenemos la norma de t evaluada en t sub 1 de la tangente en t sub 1 al cuadrado menos dos veces la tangente en t sub 0 por la tangente de t sub 1 más la tangente evaluada en t sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Acá sería el cuadrado, y vamos a ver que la tangente, la norma de la tangente en t sub 1 es 1, ¿verdad? Porque recordemos que la tangente son vectores unitarios, y la tangente evaluada en t sub 1, bueno, en este caso acá tendría que ser t sub 0, ¿verdad? T sub 0 al cuadrado, ¿verdad? Acá pues la norma también sería 1, ¿verdad? Porque recordemos que también estamos hablando de tangentes unitarios. Entonces acá me quedaría 1 más 1, y luego esto sería un producto vectorial, ¿verdad? Y en donde
lo que nosotros obtenemos acá con este producto es el ángulo entre el vector t evaluado en t sub 0 y el vector t evaluado en t sub 1. Entonces acá nos quedaría menos 2 por el coseno del ángulo, ¿verdad? Eso es lo que nos daría esto, porque recordemos cómo nosotros encontramos el ángulo entre dos vectores. Entonces lo hacemos haciendo el producto interno de entre esos dos vectores entre la norma de cada uno de estos dos vectores, pero la norma de este vector ya vemos que es 1, la norma de este vector ya vemos que es 1. Entonces nos queda pues solamente que el coseno del ángulo va a ser igual al producto interno de estos dos vectores, por eso acá solamente se sustituye el coseno, ¿verdad? Hay que recordar esa fórmula de ángulo entre dos vectores. Y entonces acá pues se saca factor común 2 y nos queda que 2 por el seno de teta medios, donde el seno del teta medio es 1 menos el coseno de teta, ¿verdad? Entonces acá lo que nos dice es que, bueno, acá lo que vamos a decir, que el teta es el ángulo entre el vector tangente evaluado en t sub 0 y el vector tangente unitario evaluado en t sub 1. Entonces para tetas pequeños este valor que tenemos acá pues se aproxima a teta cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Y como la longitud de arco en C desde f de t sub 0 hasta f de t sub 1 es la norma de la diferencia, ¿verdad?, de la longitud de arco, entonces el promedio de la dirección de la unidad de la distancia sobre este arco es justamente esto que está acá, ¿verdad? Y acá tenemos de manera gráfica lo que está sucediendo, ¿verdad? Es decir, tenemos el vector tangente unitario en f de t sub 0 y el vector tangente unitario en f de t sub 1. Pues acá lo que tenemos es el ángulo, ¿verdad?, entre esos dos vectores, y esos son los vectores, y acá tenemos la norma de la diferencia de esos dos vectores. Luego lo que está después de eso es, después de lo que acabamos de ver, es lo de la curvatura, ¿verdad?, que se define con una K, ¿verdad? Y justamente la curvatura es la norma de la derivada del vector tangente unitario en ese punto t sub 0, ¿verdad? Tenemos una curvatura en t sub 0 entre la norma de la derivada de la función en t sub 0, ¿verdad? Y nosotros en este caso, si nos dan una circunferencia que vamos a determinar su curvatura, pues tenemos esto, circunferencia donde t pertenece de 0 a 2pi. Entonces lo que tenemos que hacer es a la función la derivamos, ¿verdad? En este caso nos queda el coseno, la derivada del coseno es menos seno, entonces nos queda menos r seno de t, y acá la derivada del seno es coseno, entonces nos queda esto. La segunda derivada de la función es esto que está acá, que sería, en este caso sería menos r coseno de t, ¿verdad? La derivada del seno es coseno, y acá nos queda menos r seno de t, ¿verdad? Entonces acá nos queda que la norma de f' de t, que sería esto, es justamente r, ¿verdad? Porque recordemos que son la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces tenemos r al cuadrado por el seno cuadrado de t más r cuadrado por el coseno cuadrado de t, sacamos factor común r cuadrado, el seno cuadrado más el coseno cuadrado sabemos que es 1, entonces nos queda la raíz del r cuadrado, entonces al final solo nos queda r. Y luego el vector tangente sabemos que es la derivada de la función entre
la norma de la derivada de la función, ¿verdad? Entonces acá tenemos 1 sobre r por la derivada de la función evaluada en t. Y luego la derivada de t, ¿verdad? Es justamente pues la doble derivada de la función por 1 sobre r. Por lo tanto, la curvatura, en este caso, bueno, recordemos que acá si nosotros le sacamos la norma a este vector, ¿verdad? De sacar la norma acá, nos podemos fijar que también esta norma es 1, ¿verdad? Y la norma de todo esto es 1. Y entonces nos queda que ya tenemos que la norma de f de t es r, entonces nos queda 1 entre r, ¿verdad? Ahora esa sería la curvatura de una circunferencia, ¿verdad? Que sería el radio 1 entre el radio de esa circunferencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos está dando la fórmula de curvatura. Y nos dice que el radio de curvatura, rho de t, de la curva C es un punto, en un punto F, es el recíproco de la curvatura. En este caso el radio de curvatura es 1 sobre K, ¿verdad? Y como recordamos que la curvatura es 1 sobre R, entonces el radio de la curvatura en este caso de la circunferencia es R, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando y nos está diciendo que el radio de la curvatura de C en f de t es el radio de la circunferencia que tiene la curvatura K de t, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo, es decir, nosotros en un punto de una curva podemos encontrar la curvatura y el radio de la curvatura, ¿verdad? Va a ser el radio de la circunferencia que de la circunferencia que aproxima a la curva en ese punto, ¿verdad? Y el punto este que está acá, es decir, f de t más rho de t por n de t, se llama centro de la curvatura, de la curva C, ¿verdad? Correspondiente justamente a este punto, ¿verdad? Este punto t, de la función evaluada en t. Entonces, y la circunferencia pues va a tener radio rho de t y va a ser el centro, y centro de curvatura se llama círculo de una curvatura o círculo oscurador de C. Entonces a la circunferencia con radio rho de t, ¿verdad? Y centro que está acá se le va a llamar círculo de curvatura o círculo oscurador de C, ¿verdad? Entonces eso es parte con respecto a la curvatura. Y la curvatura también se puede escribir de esta forma, ¿verdad? La que tenemos. Y acá pues hay otras fórmulas que se deducen a partir de algunas fórmulas que nosotros acabamos de ver anteriormente. Hay ejemplos que nosotros vamos a ver detenidamente en la tutoría presencial, ejemplos donde nos dan la función, nos dan un punto y nos piden que encontremos la curvatura en ese punto. Luego pues hay más ejemplos, ¿verdad? Que nos piden pues, que demostremos que la curvatura es esto, ¿verdad? Entonces para una función g. Entonces vamos a analizar esos ejemplos con más detalle en la tutoría, ¿verdad? Y también vamos a ver aplicaciones de todo esto lo que acabamos de analizar en la mecánica, ¿verdad? Entonces hay ejemplos, hay más fórmulas. Entonces es interesante que nos vayamos a estudiarlos, a revisarlos, a ver si hay alguna pregunta, pues para eso la resolvemos en la tutoría presencial con respecto a todos estos ejemplos, con respecto al contenido. Y vamos a ver también
vamos a ver también lo que son los campos vectoriales, ¿verdad? Entonces los campos vectoriales en la naturaleza pues existen y son bastantes, son diversos. Entonces, como por ejemplo campos magnéticos, campos eléctricos, campos de fuerza, de velocidades, de aceleraciones, etc. Entonces vamos a hacer un estudio de estos campos, vamos a estudiar sus propiedades, sus características. Los vectores vectoriales van a tener sus propiedades que los van a clasificar y pues se va a hacer un estudio práctico pues mucho más comprensible, ¿verdad? Después de hacer esa clasificación. Entonces todos los campos vectoriales pues tienen una dirección en la cual su cambio es máximo. Entonces como definición de un campo vectorial tenemos lo siguiente. Un campo vectorial en Rn pues es una función f que va de Rn a Rn, que se le asigna a cada punto n un vector, y a ese vector pues se le va a llamar f de x, ¿verdad? Entonces ese va a ser un campo vectorial, ¿verdad? Tenemos un punto en Rn y a ese punto pues se le va a estar asignando un vector. Entonces en n2 tenemos en n2 en el plano está introducido el sistema de coordenadas cartesianas y tenemos un campo vectorial f de x, y, ¿verdad? Entonces es igual a la de las dos funciones escalares, ¿verdad? F sub 1 de x, y, f sub 2 de x, y, donde f sub i va de R2 a R, ¿verdad? Para i igual 1 hasta 2. Entonces es decir, f de x, y lo podemos escribir como f1 en la dirección y más f2 en la dirección j. Y para n3 es el mismo razonamiento, ¿verdad? Vamos a tener tres funciones, f1, f2, f3, en las variables x, y y z, donde f sub i va a ser una función que va a ir de R3 a R para i igual 1 hasta 3. Y vamos a poder escribir ese campo vectorial como f sub 1 en la dirección y, f sub 2 en la dirección j y f sub 3 en la dirección k, ¿verdad? Entonces así vamos a escribir los campos vectoriales tanto en R2 como en R3, ¿verdad? Entonces podemos acá pues analizar un ejemplo donde tenemos un campo vectorial f dado por esta ecuación que tenemos acá, y lo que vamos a encontrar es justamente los vectores, ¿verdad? Para estos puntos que se dan acá. Entonces ese ejemplo es de analizarlo. Vemos que para cada uno de esos puntos hay vectores en esas direcciones y pues podemos analizar ese ejemplo. Entonces se puede entender fácilmente. Luego pues hay campos vectoriales gradientes. Entonces esos campos vectoriales gradientes se definen de la siguiente manera, ¿verdad? Que el gradiente de f en el punto x0 donde se pertenece al dominio, ¿verdad? Entonces está de esta forma, ¿verdad? Donde f de x es justamente esto que está acá y la función va de Rn a R. Entonces se define de esta forma. El operador nabla es justamente las parciales está compuesto por las parciales de la función en cada una de las variables, ¿verdad? Entonces ese es el operador nabla y tenemos que el operador nabla en la variable x, ¿verdad? Multiplicado por f es justamente esto que está acá, es decir, ya van a ser la parcial de f con respecto a x 1, la parcial de f con respecto a x 2, la parcial de f con respecto a x n, ¿verdad?
Entonces eso es el gradiente de la función. Justamente esto que está acá es el gradiente de la función. Y vamos a ver las siguientes observaciones. Nos están diciendo de que el gradiente de f es un vector cuya magnitud es la máxima derivada direccional en el punto en consideración, que sería x, y cuya dirección es la dirección de la máxima derivada direccional en el punto x, ¿verdad? Entonces también se dice que es un campo vectorial f también se dice que un campo vectorial f es un campo vectorial conservativo si el gradiente de una función escalar, es decir, si también se dice que un campo vectorial f es un campo vectorial conservativo si es el gradiente de una función escalar, es decir, si f es igual a el gradiente, ¿verdad? Para una función f, a la función f se le dice que es una función potencial de f. Entonces acá hay que tener en cuenta esta igualdad para decirte que el campo vectorial es conservativo, ¿verdad? Entonces hay ejemplo donde nos dan este campo vectorial y nos dice que supongamos que este campo vectorial es conservativo y lo que nos piden hallar es la función potencial, ¿verdad? La función potencial de f, que sería la f minúscula, ¿verdad? Entonces lo que se hace en este ejemplo es lo siguiente: como nos dicen que el campo es conservativo, ¿verdad? El gradiente de f es igual al campo vectorial, ¿verdad? El gradiente de la función potencial es igual al campo vectorial, ¿verdad? Entonces lo que está pasando es lo siguiente: tenemos que f está de esta forma, ¿verdad? Y el gradiente de la función es justamente esto que está acá, ¿verdad? La parcial de f con respecto a x en la dirección y, más la parcial de f con respecto a y en la dirección j, más la parcial de f con respecto a z en la dirección k. Eso está igualado a el campo vectorial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a igualar pues cada una de las componentes, ¿verdad? Es decir, la parcial de f con respecto a x va a ser x más y más z, la parcial de f con respecto a y va a ser x más y la parcial de f con respecto a z va a ser igual a x más 2z. Entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a integrar con respecto a x la ecuación 25, ¿verdad? Es decir, la integral de la parcial de f con respecto a x de x es la integral de x más y más z, ¿verdad? Y eso quiere decir que la función f va a ser igual a x cuadrado entre 2 más x por y más x por z más una constante que va a depender de y y z, ¿verdad? Aquí es de cambiar, va a depender de y y z. Y entonces esa función la sustituimos en la ecuación 28, ¿verdad? Vamos a ver. No, la sustituimos en la ecuación 26. Entonces vamos a sustituir en la ecuación 26 y lo que tenemos que obtener, porque como ya sabemos que esta es nuestra función, lo único que no conocemos es quién es esta constante. Entonces a eso vamos, a conocer quién es esta constante. Entonces en la ecuación 26 lo que tenemos es que la parcial de f con respecto a y es igual a x más y. Es decir, la parcial de f con respecto a y de esta función tiene que ser igual a x más y. Entonces veamos que la parcial de f con respecto a y para x cuadrado más 2 es 0. Para xz también es 0 y para xy el resultado es x. Quiere decir de que como esta parcial de y con respecto a la parcial de f con respecto a y es x más y, entonces nos quiere decir que la parcial de k de yz con respecto a y tiene que ser igual a y.
al tener esto, y nosotros podemos integrar para saber quién es k de y z, entonces tenemos que la integral de y es igual a y cuadrado entre 2 más una constante, que ahora esa constante va a depender solo de z, ¿verdad? Eso es k de y z, es decir, esta constante que teníamos acá. Pero ahora vamos a ver quién es esta constante, que solamente depende de z ahora. Entonces, sustituimos ahora esa constante en es decir, esto, ¿verdad? Lo sustituimos en la función. Es decir, que la función f va a ser igual a x cuadrado entre 2 más y más xy más xz más y cuadrado entre 2 más c evaluado en z, es decir, más una constante que tiene que ver con z. Eso lo sustituimos acá y otra vez hacemos lo mismo, ¿verdad? La parcial de esta función con respecto a z, esto es 0, esto es 0, esto es x, esto es 0 y esto tiene que ver con z, ¿verdad? Pero nosotros por la ecuación anterior, vamos a ver, acá, nosotros por esta ecuación sabemos que la parcial de f con respecto a z es igual a x más 2z. Entonces, acá tenemos que esta parcial de f con respecto a z tiene que ser igual a x más 2z, ¿verdad? Entonces, esto implica que la parcial de c con respecto a z tiene que ser igual a 2z, ¿verdad? Y otra vez integramos con respecto al valor z, entonces c es igual a la integral de 2z de z, que es igual a z cuadrado más m. ¿Dónde está m? Pues ya es una constante que no tiene que ver con ninguna otra variable, ¿verdad? Entonces, ese m pues, la podemos tomar en igual a 0 y entonces nuestra función potencial de f, que era lo que nos estaban pidiendo, es x cuadrado entre 2 más xy más xz más y cuadrado entre 2 más z cuadrado. Entonces nosotros hacemos la derivada de esta función con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Vamos a tener justamente las ecuaciones 25, 26 y 27, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que nos estaban pidiendo. Y luego en este paso 3 era pues verificar, ¿verdad? Que efectivamente esas parciales en esta dirección y j y k era justamente el campo vectorial que nos estaban dando en un principio. Entonces tenemos luego lo que son las líneas de flujo, ¿verdad? Que por la definición, si f es un campo vectorial, una línea de flujo para f es una trayectoria c, tal que la derivada de esa trayectoria es igual a el campo vectorial evaluado en la trayectoria c, ¿verdad? Entonces así vamos a determinar las líneas de flujo. Hay unas observaciones, ¿verdad? Que las líneas de flujo también pues se llaman líneas de corriente o curvas integrales. Existe, bueno, tenemos ahí dos observaciones, tenemos también un ejemplo y acá de manera gráfica tenemos cómo se comportan pues las líneas de flujo dependiendo de nuestro campo, el campo que nos estén dando, el campo que estamos analizando. Entonces para este campo, ¿verdad? Que es campo f de x, y igual a menos y más x j, es decir, menos y en la dirección y x en la dirección j, tenemos estas líneas de flujo, ¿verdad? Luego pues hablamos de la divergencia y rotacional de un campo vectorial, ¿verdad? Entonces para encontrar la divergencia nosotros tenemos que primero determinar lo que es el jacobiano de una función, de esta función. Entonces y el gradiente lo que es la suma de las componentes de la diagonal de ese jacobiano, ¿verdad? Si la parcial de f sub 1 con respecto a x sub 1, la parcial de f sub 2 con respecto a x sub 2, y así sumamos hasta la parcial de f sub n
con respecto de que suben. Eso pues es igual a la traza del jacobiano, ¿verdad? De f en x. Entonces así nosotros vamos a determinar lo que es el divergente de f, ¿verdad? El divergente de f. Bueno, la interpretación de la divergencia es la siguiente. Pues hay leyes físicas importantes, llamada, bueno, en este caso una ley. Otra interpretación de la divergencia son las siguientes. Hay una ley muy importante de física llamada la ley de Gauss, que relaciona el flujo de un campo eléctrico E sobre una superficie S. Entonces, por ejemplo, una esfera o un elipsoide. Entonces, una carga con una carga neta Q encerrada por la superficie S. Entonces, tenemos el producto interno entre el operador nabla y E, que es igual a Q sobre S sub 0, ¿verdad? Si tenemos esta fórmula que está acá. Entonces, por cuanto la divergencia es de un campo vectorial cualquiera, como por ejemplo E, ¿verdad? Nos dice dónde nace y dónde muere la línea de flujo y cómo de intenso es el proceso de nacimiento o de muerte de estas líneas, ¿verdad? Entonces luego pues acá tenemos que para el caso concreto de E como campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. Y un campo magnético, si las líneas de flujo magnético no tienen principio ni fin, son siempre cerradas. Entonces nabla operado con B es igual a 0. Entonces acá tenemos dos gráficas que nos dan lo que acabamos de estar mencionando, la representación de lo que acabamos de estar mencionando. Entonces, en este caso sería a través de un elipsoide y para la ley de Gauss, para el magnetismo, ¿verdad? Que son líneas cerradas. Entonces, acá pues igual podemos analizar ejemplos y al final vamos a hablar sobre el rotacional de que al final es un concepto similar a la divergencia y pues nomás va a ser el producto cruz entre la divergencia y f, ¿verdad? Entonces si la función f va de R3 a R3, entonces diferenciable en un conjunto abierto U y lo podemos escribir de esta forma. Entonces el rotacional pues va a ser el producto cruz de la divergencia con f, ¿verdad? Y pues ese producto cruz pues, nos va a dar este vector, ¿verdad? Este va a ser el vector rotacional de f. Entonces prácticamente de acá para adelante lo que pues, surge son interpretaciones del rotacional, ejemplos y pues más adelante está lo que es el contenido el subcontenido que serían los ejercicios número 4, que serían los ejercicios y problemas de esta unidad, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, pues esto es lo que vamos a analizar, lo que vamos a ver en esta unidad, que decimos que vamos a ver la longitud de arco, vamos a ver la fórmula de Frenet-Ferret, ¿verdad? En la longitud en ese contenido, los campos de vectores, es decir, campo vectorial y gradiente, las líneas de flujo, la divergencia rotacional de un campo vectorial, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Entonces sería bueno de que lo estudiáramos un poco más detenidamente, revisáramos los problemas, hiciéramos los cálculos para ir entendiendo cada uno de esos conceptos e ir viendo la manera de aplicarlos en estas áreas y también de la manera de cómo abordar los problemas a la hora de pues llegar al contenido número 4, ¿verdad? Para a la hora de revisar los ejercicios y problemas que tengan que ver con todas estas definiciones, conceptos que nosotros estamos analizando en esta unidad.
por cualquier duda, cualquier pregunta, igual pueden escribirme al correo institucional, ¿verdad?